Estimado paciente, a continuación les voy a explicar lo que consiste el reflujo gastroesofágico, que también lo produce lo que conocemos como acidez y agruras. Y esta enfermedad es una enfermedad que se encuentra en más del 40% de la población, o sea, más del 40% de las personas padecen de esta enfermedad. Obviamente hay diferentes grados de esta enfermedad, o sea, desde reflujo leve hasta reflujo severo. Ahora, ¿en qué consiste el reflujo específicamente? El reflujo gastroesofágico es cuando el contenido gástrico sube a través del esófago, que puede llegar en un momento determinado hacia la garganta, y que pasa quemando esa área. ¿Por qué? Porque el ácido fue diseñado para estar en el estómago, pero no para estar en el esófago ni en la garganta. Entonces, hay personas que tienen manifestaciones leves dependiendo lo que coman, y hay otras personas que tienen muchos problemas que hasta tienen que dormir casi sentados. ¿Por qué? Porque sienten que en la noche principalmente se ahogan. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad muy seria que si no se trata adecuadamente, en un momento determinado puede desarrollar hasta un cáncer en el esófago. Entonces es una enfermedad que merece toda nuestra atención y voy a explicarles en qué consiste. Veamos unos esquemas. Aquí vemos lo que es la anatomía normal del aparato digestivo. Inicialmente vemos el esófago, el estómago y el intestino delgado. Y esto que estoy simulando aquí es lo que es el músculo diafragma. El músculo diafragma abarca toda la circunferencia de nuestro cuerpo, se encuentra abajo de los pulmones, pero es el techo del abdomen, o sea que abajo del diafragma se encuentran todas las vísceras del abdomen y lo único que está arriba del diafragma pues son los pulmones y el corazón. Y a través del diafragma, si nosotros partimos a una persona como que fuera una salchicha y vemos desde arriba a la persona ya cortada, pues vemos que el diafragma es como una tortilla gigante que abarca toda la circunferencia del cuerpo, que tiene un pequeño orificio en el centro. A través de ese orificio pasa el esófago. Entonces el mismo tamaño o diámetro que tiene el oído es el mismo grosor que tiene el esófago. ¿Por qué? Porque queda hermético, o sea, pasa cabal del tamaño del oído. En la parte inferior del esófago tenemos una válvula. A esa válvula se le llama cardias, que es la encargada de cerrarse para evitar que el contenido gástrico suba. Y aquí tenemos las diferentes partes del estómago, que es el fondo gástrico, el cuerpo y el antro gástrico. Después de eso tenemos el píloro, que es una válvula que regula el vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado. Entonces, los aspectos importantes en este esquema son que el diafragma se encuentra arriba del estómago, que el diafragma tiene la forma de una tortilla gigante con un orificio en el centro y que ese tamaño del orificio es el mismo grosor del esófago que pasa en medio. ¿Por qué? Porque el diafragma cuando se aprieta, como esto es un músculo, lo que hace es apretar al esófago para sellarlo y evitar que el contenido gástrico suba. Ahora vamos a ver otro esquema. Aquí a continuación vemos cuando ya el diafragma se encuentra debilitado, o sea, se debilita el diafragma por muchas razones. ¿Cuáles son las causas para que el diafragma se debilite? Una puede ser la obesidad, la segunda puede ser un embarazo, o puede ser en un momento determinado secundario a una fuerza muy grande que haga una persona que se desgarra el músculo, o que simple y sencillamente el paciente nació con un diafragma débil. Por eso es común que en los niños se produzca también el reflujo, principalmente los niños lactantes, cuando vomitan con mucha facilidad o cuando están acostados, de repente se les viene la bocarada de leche, por así decirlo, pero es porque tienen débil el músculo diafragma. También es normal que más o menos al año y medio de haber nacido
el músculo se va fortaleciendo y ya el reflujo se puede corregir solo. Ahora eso solo en la infancia. Cuando ya es en la edad adulta, cuando se abre el oído del diafragma, pues prácticamente no es de que se vaya a cerrar solo, eso ya es un defecto que ya produjo una rasgadura del orificio para que se haga grande. Entonces, ¿qué sucede cuando el diafragma se rasga de en medio y se produce un hoyo grande? Al haber un orificio grande, permite que el estómago suba hacia el tórax y se meta un pedazo de estómago arriba del diafragma, y a eso se le llama hernia hiatal o hernia diafragmática. Y esto es lo que empieza a producir lo que es el reflujo gastroesofágico, que también se le conoce como acidez y agruras. ¿Y cuál es el síntoma principal o más frecuente en esta enfermedad? Que el paciente siente que le quema prácticamente algo que le sube hacia el esófago y le está quemando. ¿Por qué? Porque el ácido que está dentro del esófago fue diseñado para estar dentro del estómago, Fue diseñado para estar dentro del estómago, no para que subiera al esófago. Entonces, cada vez que el ácido sube al esófago, pues produce una quemadura química que da la sensación como pues, que alguien le está quemando o se le está apretando el pecho, por así decirlo. Y en el esquema anterior habíamos visto cuál es el tamaño del orificio del diafragma y cómo es que se rasgó y creció a este punto. Ahora, normalmente la mayoría de médicos, principalmente médicos gastroenterólogos, lo que hacen es dejar tratamiento médico. Le dicen al paciente que no tiene que comer grasas, que tiene que poner en su cama, tiene que elevar la cabecera de la cama, para dormir pues prácticamente casi sentado. Y también los medicamentos que dejan es para disminuir la acidez del estómago. Pero hay que tener algo muy claro. Esto es un defecto mecánico, o sea, está abierto un orificio. Hasta el día de hoy no existe ninguna medicina en el mundo que haga que esto baje y que esto se cierre. Estos defectos mecánicos únicamente se pueden arreglar mecánicamente por medio de una cirugía. Ahora, estos pacientes que padecen reflujo, dependiendo el tamaño de la abertura del diafragma, así permite que se meta un poco de estómago o se meta mucho estómago hacia la parte de arriba. Pero ¿qué pasa en las noches cuando el paciente cambia de posición de estar de pie y estar con el nivel prácticamente de líquido y de ácido acá? Cuando se acuesta, ese nivel cambia y con facilidad sube hacia el esófago porque no hay algo que cierre este espacio, porque está completamente abierto. Entonces, la sensación de quemadura puede llegar hasta la garganta o puede en un momento determinado dar infecciones respiratorias porque en la noche puede haber pequeñas cantidades de ácido que se vayan a los pulmones. Entonces, por eso es que en la noche se manifiesta más este problema, porque es cuando la persona, el nivel de líquido del estómago varía hacia acá y entonces con facilidad se mete. Con respecto a lo que les decía, esto es un problema mecánico que hay que solucionar mecánicamente. ¿Y en qué consiste la solución? En coser o suturar lo que es el orificio que se agrandó y que prácticamente permitió que el estómago subiera. Entonces, si vemos la comparación de cómo estaba el orificio, hay que suturarlo para hacerlo chiquito. Pero antes de hacerlo pequeño, tenemos que bajar el estómago a su lugar y ya estando en su lugar el estómago, se cierra el orificio y se hace una operación que se llama fundoplicatura, que consiste en formar una válvula con el mismo estómago para que esa válvula evite que el contenido gástrico vuelva a subir. A esto se le llama cirugía antirreflujo porque es la forma en que definitivamente se puede curar este problema, porque los
tratamientos médicos no solucionan un problema mecánico. ¿Cómo se hace esta cirugía? Esta cirugía se hace por medio de cirugía laparoscópica. Aquí simulamos un cuerpo humano donde tenemos las piernas, el ombligo y los pechos. Se hacen 4 orificios de 1 centímetro cada uno, se utiliza anestesia general y la cirugía dura aproximadamente 1 hora. Aproximadamente a las 2 horas después de la cirugía el paciente ya puede deambular y al día siguiente, al eliminar gases, ya puede retirarse del hospital. Posteriormente tiene que hacer una dieta de líquidos durante 2 semanas, pero el problema prácticamente se cura desde el momento en que el paciente ya se le hace la operación. Eso quiere decir de que el problema mecánico ya fue solucionado. Entonces, pues quería comentarles sobre este problema, que es un problema bastante común, pero que se desconoce muchas veces de que tiene un tratamiento efectivo, quirúrgico, que en 1 hora se puede solucionar definitivamente y no se tiene necesidad de seguir tomando medicamentos el resto de la vida, como muchas veces pues algunos médicos sugieren que el paciente no se opere, sino que siga tomando tratamiento. Muchas gracias.